Bienvenidos al repaso de la lección del canal En Defensa de la Fe, porque la verdad de Dios siempre prevalece. El pueblo del Señor la guarda en su corazón, la escudriña y la predica con poder. Comparte este video con tus hermanos y con tus amigos. Bienvenido. Lección 9. Para el 2 de junio del 2018. Engaños del tiempo del fin. Sábado 26 de mayo. Para memorizar. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Incluso en el cielo, antes de su expulsión, Satanás trabajó para engañar a los ángeles. Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de reverencia hacia Dios. Se esforzó en despertar el descontento con respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Conflicto de los Siglos, capítulo 30, página 486. En el Edén se disfrazó de serpiente y usó trucos contra Eva. A lo largo de la historia, hasta el día de hoy, e incluso después del milenio, usa el engaño en un intento por lograr sus fines. Lamentablemente, él es mucho más inteligente, más poderoso y más astuto que cualquiera de nosotros, por lo que necesitamos aferrarnos de Jesús y su palabra para protegernos de sus acechanzas. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Deuteronomio 4:4. Sin duda, el principio aquí expuesto sigue siendo válido hoy también. En la lección de esta semana, veremos algunos de los engaños más eficaces del diablo. Domingo 27 de mayo. El mayor engaño. La primera lección de este trimestre trató del conflicto cósmico que lamentablemente ha llegado más allá del cosmos a nuestra Tierra. Sin embargo, el problema es que muchos, incluyendo a los cristianos, no creen en este gran conflicto porque no creen en Satanás. Para ellos, los textos bíblicos que hablan de Satanás o el diablo son meramente expresiones de una cultura precientífica que trata de explicar el mal y el sufrimiento en el mundo. Para demasiadas personas, la idea de una entidad literal y sobrenatural que tiene designios malignos sobre la humanidad es de ciencia ficción, semejante al famoso Darth Vader de la Guerra de las Galaxias, o algo así. Leamos los siguientes textos y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre la realidad de Satanás y especialmente sobre su papel en los acontecimientos finales? Apocalipsis capítulo 2, verso 13 y 24. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Apocalipsis, capítulo 12, verso 3, versos 7 al 9, 12 y 17. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13:2. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 22, 7 y 10. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para la Biblia, que es la palabra de Dios, Satanás es un personaje literal, con propósitos literales, con una visión maligna en contra del pueblo de Dios y en contra de la humanidad. La revelación nos muestra cuánto poder tendrá Satanás sobre muchos de los habitantes del mundo en los últimos días, que los llevará no solo a alejarse de la salvación, sino también a perseguir a los que son fieles al Señor. De todas las maquinaciones de Satanás, quizá el mayor engaño sea hacer que la gente crea que él no existe. A fin de cuentas, ¿quién trataría de resguardarse de un enemigo abrumador del que no se cree que es real? Es asombroso ver cuántos se dicen cristianos y sin embargo no se toman en serio la idea de un diablo literal. No obstante, asumen esa postura al ignorar o reinterpretar radicalmente los tantos versículos de la palabra de Dios que revelan sus maquinaciones y tretas en este mundo, especialmente al aproximarnos al tiempo del fin. El hecho de que tantos rechacen la existencia literal de Satanás, incluso frente a las evidencias bíblicas tan abrumadoras, debería ser un poderoso recordatorio de cuán importante es que entendamos lo que enseña realmente la palabra del Señor. Aunque Apocalipsis habla de las maquinaciones de Satanás, especialmente en los últimos días en los cuales estamos viviendo, qué gran esperanza podemos encontrar en Apocalipsis 12:11. ¿Cuál es nuestra fuente de poder contra el diablo? Lunes 28 de mayo. Los dos grandes errores. Leamos los siguientes versículos que nos dicen sobre el poder de Satanás para engañar. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como dijimos en una lección anterior, Jesús les había advertido a sus seguidores acerca de los engaños de los últimos días. Específicamente advirtió sobre el surgimiento de falsos cristos y falsos profetas que a muchos engañarían. Mateo 24:5. Sin embargo, los falsos cristos y los falsos profetas no son los únicos engaños del tiempo del fin de los que tenemos que ser conscientes. Nuestro enemigo en el gran conflicto tiene muchas estratagemas diseñadas para engañar a todos los que pueda engañar. Como cristianos, necesitamos ser conscientes de esas artimañas y solo podremos lograrlo al conocer la Biblia y obedecer sus enseñanzas. Elena de White explica dos de esos grandes engaños. Dice ella: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma
y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras el primero forma la base del espiritismo, el de la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Conflicto de los siglos, capítulo 37, página 574. Qué increíble es ver, incluso muchos años después de que se escribieran esas palabras, cuán frecuentes siguen siendo los dos grandes errores en el mundo cristiano. ¿Por qué el conocimiento de las verdades bíblicas y la disposición a obedecer esas verdades son el arma más poderosa que tenemos contra los engaños del diablo? Especialmente en estos últimos días, los engaños del diablo se basan especialmente en contradecir la voluntad directa de Dios. Su objetivo es siempre llevar al hombre lejos de la palabra, lejos de la revelación, porque él sabe que la palabra de Dios tiene el poder de hacernos libres de sus engaños y de sus mentiras. La palabra de Dios edifica nuestra vida y es un cerco de protección a nuestro alrededor. Pero si Satanás logra llevarnos lejos de la palabra, aunque nos sigamos llamando cristianos, nos tiene en su territorio y estamos a merced de su maldad. La única salvaguardia real para los cristianos de los últimos tiempos está en aceptar la voluntad de Dios, en conocer su palabra y en obedecerla, pues la palabra de Dios es escudo a los que en él confían. Mi hermano, mi hermana, aferrémonos al escrito está, no solo para aplicárselo a los demás, sino especialmente para vivirlo en nuestra vida, para practicarlo con amor, para compartirlo con otros. Martes 29 de mayo. La inmortalidad del alma. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre el estado de los muertos? ¿Qué gran protección pueden darnos estos versículos contra uno de los dos grandes errores capitales? Leamos Eclesiastés 9, versos 5, 6 y 10. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Salmo 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Primera de Corintios 15, 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos pasajes nos muestran sin lugar a dudas que cuando el hombre muere, sus pensamientos mueren con él, sus preocupaciones mueren con él, sus sueños mueren con él. Está descansando. Los hombres descansan de manera inconsciente en la tumba cuando mueren. No van al cielo, no van al infierno, no van al purgatorio. Su espíritu, que es el soplo de vida, vuelve a Dios, pero su cuerpo, junto con su cerebro, donde están sus pensamientos, está muerto. Sin embargo, no está muerto para siempre. Tanto buenos como malos están en las tumbas y esperan el regreso de Jesús. Para ser resucitados, los que murieron en Cristo resucitarán primero, y en la venida del Señor serán resucitados para ir con Jesús al cielo, a pasar 1000 años con Él. En la segunda venida también habrá una resurrección especial. Todos aquellos que hicieron parte de la crucifixión de Cristo, que se burlaron de Él y que no creyeron su promesa, resucitarán para verlo venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero volverán a la tumba y esperarán en sus tumbas de manera inconsciente, junto con los muertos impíos de todas las épocas. Pasados los 1000 años, el Señor vendrá con su pueblo y resucitará a los malvados para hacerles un juicio, y en este juicio
se dictará sentencia contra ellos. Finalmente volverán a morir y esta vez sufrirán la segunda muerte, que significa que nunca más volverán a resucitar. Ellos no estarán quemándose para siempre en un infierno de fuego, sino que serán como si nunca hubieran nacido. Sus cuerpos volverán al polvo de la tierra, sus pensamientos desaparecerán, sus sueños, sus alegrías y sus anhelos no volverán a existir. En las últimas décadas, se le ha dado mucha atención a historias de gente que ha muerto, en el sentido de que su corazón dejó de latir y ellos dejaron de respirar por un momento. Pero luego revivieron y se recuperó su conciencia. En muchos casos, varias de estas personas han contado experiencias increíbles de una existencia consciente después de que supuestamente murieron. Algunos contaron que flotaban en el aire y veían su cuerpo desde arriba. Otros informaron que flotaban fuera del cuerpo y que se encontraron con un ser maravilloso, lleno de luz y calor, y que defendía verdades relacionadas con la verdad y el amor. Otros contaron que se reunieron y conversaron con familiares que ya estaban muertos. Este fenómeno se ha vuelto tan común que incluso tiene un nombre científico, por sus siglas SM, experiencias cercanas a la muerte. Aunque las SM siguen siendo controvertidas, muchos cristianos las han usado como evidencias de vida después de la muerte o de inmortalidad del alma. Y la idea es que al morir, el alma parte hacia otra esfera de la existencia consciente. Pero evidentemente, las SM son otra manifestación de uno de los grandes errores. Mientras alguien crea que al morir, el alma sigue viviendo de una u otra forma, esa persona está abierta a la mayoría de los engaños ocultos o espiritistas que fácilmente pueden promover la idea en forma abierta o implícita de que no necesitamos a Jesús. De hecho, la mayoría de los que tuvieron SM dijeron que los seres espirituales a quienes conocieron, o incluso sus familiares muertos, les dieron palabras reconfortantes sobre el amor, la paz y la bondad, pero no les dijeron nada sobre la salvación en Cristo, nada sobre el pecado y nada sobre el juicio venidero, las cuales son las visiones bíblicas más básicas. Se podría pensar que al conocer un poco sobre la supuesta vida cristiana después de la muerte, también deberían haberles tomado el gusto a las enseñanzas más básicas del cristianismo. Sin embargo, muy a menudo, lo que estas personas escuchan suena mucho más parecido al dogma de la nueva era que a las enseñanzas bíblicas. Esto explicaría por qué muchas de las personas que experimentan las SM, después de su experiencia cercana a la muerte, tienen más cercanía con la nueva era que con la palabra de Dios y el cristianismo verdadero. Si usted le pregunta a una persona que pasó por esta experiencia, ella no va a citar la Biblia, va a citar su experiencia. Y allí no hay seguridad, porque Satanás es el experto en engaño. Todo lo que se salga de un escrito es peligroso, y las SM no están registradas en la Biblia. De hecho, la Biblia nos dice de manera contundente que los muertos nada saben. Como cristianos, ¿por qué debemos aferrarnos a la palabra de Dios, incluso cuando nuestros sentidos nos dicen algo distinto? Miércoles 30 de mayo. El sábado y la teoría de la evolución. Si bien Satanás tuvo mucho éxito en engañar al mundo con la inmortalidad del alma, ha tenido igual o mayor éxito en usurpar el sábado bíblico con el domingo. En los últimos años, el diablo ha inventado otro engaño que disminuye la influencia del día de reposo sabático en la mente de la gente. Este engaño es la teoría de la evolución. Lee Génesis capítulo 1 y capítulo 2, verso 3. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de cómo el Señor creó nuestro mundo y cuánto tiempo le llevó a hacerlo? La Biblia dice literalmente que el Señor creó este mundo en 6 días y el séptimo día descansó. El séptimo día creó el descanso en favor del hombre. Marcos 2:27. Literalmente 7 días de creación. Este pasaje bíblico es la evidencia de por qué en el mundo todos los hombres consideran que la semana tiene 7 días. No hay explicación científica para la semana de 7 días. Si la hay para la duración de un día, para la duración de un año y para la duración de un mes, pero no para la semana de 7 días. La única explicación está en la Biblia
en Génesis 1 y se repite y se confirma en Éxodo 20, 8 al 11. Algunos estudiosos que niegan la semana de la creación de 7 días afirman que no podía existir un día literal si no había sol, y que por ello los días literales de creación comienzan el cuarto día cuando Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, es el mismo Señor el que dice en Éxodo 28 al 11 que Él creó la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. Para esto hay una explicación. Dios manda y existe. El primer día no había sol, pero cuando Dios dijo sea la luz obedeció. La palabra de Dios no precisa que haya sol para que haya luz. Sencillamente cuando Dios manda, la naturaleza obedece. Y el mismo Dios dijo, y fue la tarde y la mañana el primer día. Ante la palabra de Dios, ante el mandato de Dios, no se necesitaba que hubiera sol para que el día fuera un día literal de 24 horas. Las explicaciones que afirman que los días de la creación fueron periodos largos de tiempo no tienen un asidero bíblico. No hay pasajes bíblicos que así lo demuestren. Por el contrario, el mismo Señor, que fue el que escribió los 10 mandamientos con su dedo y que proclamó su ley con su propia voz, explicó que la semana de la creación es literal. En Éxodo 28 al 11, Él mismo da la razón por la que el hombre debe guardar el sábado. Y Él mismo afirma que la semana de la creación fue de días literales, como los días de hoy. Por ello, el sábado es una señal de que Dios es el Creador, un recordatorio de que Dios es todopoderoso, que Él creó la tierra con su palabra, con su poder. Dios no necesita la evolución para crear, porque Dios mandó y existió. Cuando Dios manda, la naturaleza obedece. Aún de la nada, Él crea todas las cosas. Muchas personas usan 2 de Pedro 3:8 para afirmar que los días de la creación duraron 1000 años cada uno o aproximadamente 1000 años. Sin embargo, si usted lee el contexto de 2 de Pedro capítulo 3, no está hablando allí de la creación de la tierra. Está hablando de la aparente demora de la venida del Señor. Y dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si usted y yo somos fieles a la interpretación bíblica en el contexto adecuado, no podemos aplicar ese pasaje a la creación de la tierra. Porque allí no está hablando de cuánto duraron los días de la creación. Nos está explicando de que Dios no está demorando su venida, que el tiempo para Él, comparado con el nuestro, es muy diferente en el contexto de la espera de su segunda venida. Pero la explicación para los días de la creación y su duración está en Éxodo 20, 8 al 11, porque la da el mismo Dios, porque su palabra es literal, porque es la razón que Él da para que el hombre guarde el séptimo día, que es el santo sábado, día de reposo del Señor y de su pueblo. Después de leer Génesis 1 y capítulo 2 y 3, incluso una lectura sumamente amplia de estos versículos, revela 2 aspectos del relato bíblico de la creación. No hubo nada que fuese al azar, arbitrario o por casualidad. La Escritura no deja margen para el azar en el proceso de la creación. En segundo lugar, los versículos revelan inequívocamente que cada criatura fue hecha según su especie, es decir, cada criatura fue hecha de forma independiente y diferenciada de las demás. La Biblia no nos enseña nada acerca de un origen natural común, tal como de una célula primitiva simple para toda la vida en la tierra. Incluso, desde una interpretación no literal del Génesis, estos 2 aspectos son obvios. Nada fue al azar en el acto de la creación, y no hubo un ancestro natural común para todas las especies. Ahora aparece la evolución darwiniana, que en sus diversas formas enseña 2 cosas: el azar y un ancestro natural común para todas las especies que hay en el mundo. ¿Por qué entonces hay tantos, incluso cristianos, que interpretan Génesis a través de la lente de una teoría que contradice el Génesis en su nivel más básico de interpretación según la palabra de Dios? El error de la evolución no solo se llevó consigo a millones de personas seculares. Muchos cristianos profesos también creen que pueden armonizarla con su fe cristiana, a pesar de las muchas y evidentes contradicciones que acabamos de mencionar. Sin embargo, las implicaciones de la evolución en el contexto de los acontecimientos finales hacen que el peligro del engaño sea aún más evidente. ¿Por qué tomarse en serio un día, el sábado, como un monumento
no para una creación de 6 días literales, sino para una creación que tomó unos 3.000 millones de años? La evolución desplaza y despoja al séptimo día de su verdadera importancia, porque convierte los 6 días de la creación en un mito, contradiciendo aún los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios y proclamados por su propia voz. Además, al creer que la creación requirió miles de millones de años o miles de años en vez de 6 días, realmente, ¿quién correría el riesgo de la persecución o la muerte por defender la santidad del sábado en vez de la santidad del domingo? Solo si creemos en 7 días literales de creación, solo si creemos que el sábado es el día del Señor tal como está registrado en la Biblia, seremos capaces de guardarlo aún a riesgo de nuestra vida. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y es necesario creerle al escrito está antes que a las filosofías e interpretaciones humanas. Jueves 31 de mayo. La falsificación de la Trinidad. El concepto de la naturaleza trinitaria de Dios se encuentra en toda la Biblia. Sin embargo, en el contexto de los engaños y las persecuciones de los últimos tiempos, el libro de Apocalipsis revela una falsa Trinidad compuesta por el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 13. Leamos Apocalipsis 12, 17 y 13, 1 y 2. ¿Qué se describe en estos pasajes? Apocalipsis 12, 17 nos dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón aquí se lo considera la falsificación del Padre, por el hecho de que evidentemente tiene el control. También le da poder, autoridad y un trono a la bestia que sube del mar, la falsificación de Cristo. ¿Por qué este segundo poder es como un falso Cristo? Leamos Apocalipsis 13, versos 2 al 5. ¿Cuáles son las características de esta bestia que sube del mar? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Además de recibir su autoridad del dragón, lo cual evoca lo que dijo Jesús, que recibió su autoridad del Padre, ver Mateo 28, 18, esta bestia que sube del mar también enfrentó, al igual que Jesús, la muerte y luego la resurrección. Apocalipsis 13:3. Además se representa a esta bestia en el ejercicio de su autoridad durante 42 meses, o sea, 3 años y medio. Una falsificación profética del ministerio literal de 3 años y medio de Cristo, basado en el principio día por año. Leamos Apocalipsis 13, 11 al 17. ¿Cómo se describe aquí a la bestia que sube de la tierra? Esta bestia que sube de la tierra promueve los intereses de la bestia que surge del mar. Así como el Espíritu Santo no se glorificó a sí mismo, sino a Jesús, esta bestia que sube de la tierra promueve los intereses de la bestia que surge del mar. Así como el Espíritu Santo no se glorificó a sí mismo, sino a Jesús. Juan 16, 13 y 14. Además, así como el Espíritu Santo realizó un poderoso acto al hacer descender fuego del cielo, Hechos 2:3. La bestia que sube del mar realiza algo similar. Apocalipsis 13:13. Finalmente, la bestia que surge de la tierra realiza una falsificación del Pentecostés. ¿Con qué propósito? Para demostrarle al mundo que la falsa Trinidad es el Dios verdadero.
¿Cuáles son los otros engaños de los últimos tiempos de los que debemos estar precavidos y cómo podemos ayudar a los demás a reconocer esos engaños? Otro engaño muy común en los últimos tiempos será el de ignorar los testimonios del espíritu de profecía, o negarlos, o atacarlos, o tomarlos e irnos al extremo. El Señor Jesús siempre nos ha aconsejado que no tomemos ni a izquierda ni a derecha, que andemos siempre en el equilibrio de la santidad, en el centro de la revelación, ni al extremo fanatismo, ni a la extrema frialdad. El centro de la consagración, del equilibrio, de vivir lo que dice la Biblia, de vivir lo que dice el espíritu de profecía, pero hacerlo siempre basados en el amor de Dios. No movidos por un espíritu de crítica ni de acusación, porque ese es el espíritu de Satanás, sino movidos siempre por el amor de Dios, que no busca criticar, que no busca demoler a los demás con nuestro testimonio, sino que busca ganarlos para el reino de los cielos. Veamos en cada uno de nuestros hermanos un candidato para el reino de Dios y conquistémoslo para el reino con nuestro testimonio de fe, de valor, de fidelidad y de amor. Viernes 1 de junio. Para estudiar y meditar, reflexionemos en las implicaciones de la teoría de la evolución en el contexto de los acontecimientos de los últimos días, especialmente con respecto al papel del sábado. Una de las razones por las cuales Charles Darwin, el creador de la teoría, promovió la evolución fue que, al no comprender el gran conflicto, tuvo dificultades para reconciliar el mal y el sufrimiento con la idea de un creador benevolente y amante. Debido a este error, buscó respuestas en otra dirección. Tampoco fue coincidencia que a mediados del siglo XIX, cuando Darwin estaba revisando y reformulando su teoría de la evolución, Dios levantó un movimiento, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que contrarrestó todo lo que representaba la teoría de la evolución. Es interesante notar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyos fundamentos creacionistas se revelan en su nombre, comenzó a crecer y a expandirse aproximadamente al mismo tiempo que la teoría de Darwin. Tal vez si Darwin hubiese leído y creído estas pocas líneas de Elena de White, el mundo podría haberse salvado de uno de los errores más grandes del pensamiento humano desde el geocentrismo y la generación espontánea. Aunque la Tierra estaba condenada por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto de la humanidad. Ya la naturaleza no podía representar la bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado inscrito el carácter de Dios, el conocimiento del bien, ahora estaba también inscrito el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. Era necesario que los seres humanos fueran amonestados por la naturaleza, que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal en cuanto a los resultados del pecado. Libro La Educación, capítulo 3, página 25. Pues bien, Darwin ideó todas sus especulaciones evolutivas sobre la base de una comprensión de la naturaleza, del carácter de Dios y del mundo caído en el que vivimos. Lamentablemente, las implicaciones de su teoría harán que la gente caiga presa de los engaños de Satanás, especialmente en la crisis final. Por eso, solamente aquellos que afirmen su vida en la revelación de Dios y en la interpretación correcta, en su debido contexto, de la palabra santa, serán los que se mantengan firmes de parte del cielo, a pesar de los embates terribles, de los engaños satánicos del tiempo del fin. Mi hermano y mi hermana, recuerda que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Maranata, y que Cristo venga pronto.